Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. La crisis política en Venezuela se agudiza, se agrava y tanto a la presión interna como a la convulsión que actualmente hay se le suman dos muertos más. Ya sube a 41 la cantidad de asesinados o asesinatos en las protestas. Dos personas más, dos protestantes más murieron. Esto tras una jornada intensa en la que se mantenía la represión, por ejemplo, en una concentración opositora en el Paraíso, en Caracas, la Guardia Nacional lanzaba bombas lacrimógenas a un área cerrada y se registraba ya un careo entre los opositores, los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Esto el día 15 de mayo. También se daba a conocer el traslado al comando de la Guardia Nacional en Los Cocos, Margarita. Esto tras la protesta en Caracas a una dirigente de Voluntad Popular y también diputada en Nueva Esparta de la Convención de Política Interior de la Asamblea Nacional, Janet Fremín. Aquí se evidencia que podría, según su denuncia, haber un posible juzgamiento en tribunales militares, en jurisdicción militar, y es un caso al que se le debe hacer seguimiento. Pero la noticia copaba las primeras planas con las dos nuevas muertes, lamentablemente, de primero, Diego Hernández, de 33 años, en Táchira, quien habría recibido un disparo de bala en el pecho. Así lo daban a conocer los usuarios en las redes sociales, más que todo periodistas, en especial el periodista Alberto Rodríguez de la cadena internacional Telemundo. 41 muertos en 43 días de protestas, aún sin crímenes castigados ni victimarios detenidos. De los 41 muertos, solamente a uno se le ha responsabilizado y se ha identificado plenamente y está detenido por el asesinato de Jairo Enrique Ortiz, un funcionario de la Guardia Nacional, pero el resto de victimarios aún no ha sido por lo menos investigado ni procesado por el Ministerio Público. La mayoría de ellos son funcionarios, pero el Ministerio Público aún no se declara con respecto a este asunto, a pesar de que ya se ha mostrado la línea claramente divergente del discurso gubernamental y de instar a las fuerzas de seguridad del Estado a no reprimir, a respetar la protesta pacífica. Esto por parte de la vocería de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. El diputado a la Asamblea Nacional, expresidente del Parlamento, Henry Ramos Alup, denunciaba lo siguiente: Diego Hernández, de 33 años, asesinado en Capacho por Politáchira, es decir, por un funcionario de Politáchira. Y se daba a conocer la muerte de otro manifestante, en este caso Luis Aldiares, de 17 años, apenas 17 años, quien fue asesinado en Palmira por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana en esa entidad, en Táchira. Así lo daba a conocer el diputado Henry Ramos Alup. Pero también, según informaciones de, por ejemplo, la periodista del Universal Lorena Evelyn Arraiz, Luis Alviares, de 17 años, murió de un impacto de proyectil en el pecho mientras manifestaba en Palmira, el municipio Guásimo, en el estado Táchira. Se daba a conocer así pues, lamentablemente, estas dos nuevas muertes en Venezuela en estas jornadas de intensas manifestaciones, pero también el mismo 15 de mayo, según información publicada por el diario El Nacional, más de 50 personas habían sido detenidas durante la actividad del Gran Plantón que fue convocada para ese día. Una jornada que se mantuvo durante 12 horas. Participación de estudiantes, de jóvenes, dirigentes políticos, también la sociedad civil organizada. La dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática convocó a esa actividad y aseguró que duró 12 horas, pero la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, según reseñaba el diario El Nacional, publicó una lista con los nombres de las personas detenidas en el país el 15 de mayo durante el gran plantón convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. La ONG registró unas 57 detenciones hasta las 7 de la noche, de las cuales 40 se realizaron en Carabobo, 8 en Nueva Esparta, 4 en Miranda, 3 en Mérida y 2 en el estado Bolívar, según indicó el Foro Penal en su cuenta de Twitter. La protesta, la actividad del Gran Plantón duró 12 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, pero también se daba a conocer que
Hubo varios heridos, hubo detenciones, hubo allanamientos por parte de las fuerzas de seguridad a residencias en Mañongo, esto en Carabobo, mientras que en los estados Mérida y Táchira hubo enfrentamientos entre manifestantes y miembros del orden público. Esto denota claramente que los focos de anarquía y de tensión se están enfocando más en zonas donde hay aislamiento territorial. Con esto me refiero a que claramente en zonas cerradas, áreas cerradas, en estados fronterizos como Táchira y Mérida, en Carabobo, al centro del país, que son zonas muy importantes. Carabobo por ser la entidad donde está la ciudad de mayor actividad industrial en Venezuela, que es Valencia, capital del estado de Carabobo, y Mérida y Táchira por ser estados fronterizos. Allí se genera y se crispan las tensiones debido a lo que representan política y socialmente para el país, por el descontento social, cuya, causa principal ha sido que la debacle económica ha afectado la actividad económica y la vida en estas entidades clave para el país. Todas son importantes, pero estas son clave, así como el estado Zulia, que tiene la ciudad o la segunda ciudad más grande de Venezuela, que es Maracaibo. Entonces vemos cómo se registran estas actividades o estos focos anárquicos y de sublevación en estas zonas del país. Así van las cosas en Venezuela. Pero claramente hay que evidenciar aquí que la crisis se agudiza cada vez más. Por ejemplo, el Colegio Nacional de Periodistas en Carabobo convocó a una concentración ante la Fiscalía para exigir protección al gremio. Claramente la legislación debe endurecerse si se comprueba que hay agresión a un periodista, aunque el Ministerio Público aún no se ha pronunciado de detenidos por ataques y agresiones a 201 periodistas, según cifras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Pero también se tuvo conocimiento que un dirigente del Partido Acción Democrática recibió un disparo en el cráneo en Colón, en el municipio de Colón, en el estado Táchira. Esto aunado a información que se desarrollaba ya el 16 de mayo, al día siguiente de estas jornadas de manifestaciones por el Gran Plantón. Maduro anunciaba un nuevo decreto, emitía un nuevo decreto, el decreto 2849 de estado de excepción, que en palabras del abogado constitucionalista y analista político internacionalista José Ignacio Hernández, es muy similar a los anteriores, no agrega